El gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, La Libertad, un 16 de marzo de 1892. Era hijo de padres humildes, de Francisco de Paula Vallejo Benítez y de María de los Santos Mendoza Gurrionero, siendo el menor de una familia de 11 hermanos. Sus estudios primarios los realizó en el Centro Escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. A los 18 años entró a la Universidad Nacional de Trujillo. Allí comenzó sus estudios de letras. No obstante, la falta de entrada de dinero en su hogar complicó las cosas, así que el escritor debió suspender sus estudios. Luego de aquel tropiezo, Vallejo decidió probar estudiando medicina. No obstante, al poco tiempo desistió. Pese a los malos pronósticos, el poeta logró volver a la carrera de letras y en 1915 obtuvo su titulación. Después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. El 14 de julio de 1923, César Vallejo decide emprender un viaje hacia Europa. Francia fue el país que él consideró adecuado para que sea su nuevo hogar, situándose en la capital, París. Falleció en este mismo lugar un 15 de abril de 1938. Durante gran parte de su vida observó las injusticias sociales que se vivían, lo cual lo llevó a escribir una de sus obras más importantes, Paco Yunque, un cuento que estaba dirigido para niños y que revolucionó la literatura debido a la historia trágica y realista que mostraba. Esta obra inicia mostrando una familia humilde, la familia Yunque, conformada únicamente por Paco y su madre, que fueron a la ciudad en busca de un mejor futuro. La mamá de Paco trabajaba en casa con la familia Greff. Ella vivía también con Paco en la casa de los Greff. Esa familia tenía un hijo muy engreído, mimado y un poco mal educado, el niño Humberto Greff, quien sería el verdugo de Paco en esta obra. Todo inicia el primer día de clases. Paco sería la compañía del niño Humberto en la escuela, pero Humberto aún no estaba listo y como siempre llegaba tarde a la escuela, y la mamá de Humberto ordena a la madre de Paco que avanzara a la escuela para que él no llegara tarde también el primer día de clases. Entonces, por fin llegaron a la escuela de la ciudad por primera vez junto a su madre. Recién había llegado del campo. Paco nunca había visto ni escuchado a tantas personas juntas. Estaba aturdido y un poco asustado, pero algunos niños se le acercaron y presentaron, hasta que sonó la campana de ingresar al salón y al ver que todos los niños corrían a sus aulas, él tímidamente se acercó a la suya. Ahí fue que conoció a Paco Fariña, quien sería su defensor en esta historia. Fariña, al ver la timidez de Yunque, se presenta y le habla amablemente, pero Yunque continúa callado y con la cabeza agacha. Fariña, para subirle los ánimos, le presta su tablero de ajedrez, para entrar más en confianza, pero Yunque no quería jugar. Y pensaba, como este seguramente serán todos los niños, habladores y ruidosos, y no les daba miedo el colegio, y se preguntaba por qué eran así. Pronto llegó Humberto Greff, del que ya habíamos hablado. Como se había mencionado, era un niño que era mimado y malcriado, déspota, mentiroso y poco empático. Hacía lo que quería en la escuela porque nadie le hacía nada, por ser hijo de una familia muy adinerada. Y el profesor le preguntó, ¿por qué llegas tarde, niño Humberto? Y él con desenfado le contestó sin pena alguna, me he quedado dormido. Y el profesor le dice, bueno, que sea la última vez, pase a sentarse. Paco Fariña le dice a Yunque, Humberto siempre llega tarde, y no lo castigan porque su familia tiene mucha plata. Mientras tanto, Humberto lo miraba enojado haciendo puños desde su asiento por no haberse sentado a su lado, pues Humberto decía que él era su muchacho y que siempre debía estar con él. Este se aprovecha de eso y trataba súper mal a Paco Yunque, jaloneando, empujándole, pateándole delante de todos los niños en el colegio, aludiendo que él era su muchacho, porque su madre era la empleada en su casa y que él tenía mucha plata. Durante todo el cuento se ven muchas injusticias hacia Paco Yunque, pero Paco Fariña, quien era su compañero de carpeta, siempre lo alentaba y lo motivaba a no sentirse mal y no dejarse de Greff. Al final de la historia, el director entra a cada salón anunciando una competencia de matemáticas en todo el colegio, y cada niño debería presentar un trabajo para concursar. Y como era de esperarse, Paco realizó un excelente trabajo, pues era un niño bueno, aplicado y responsable. Por otro lado, Greff era ocioso, no le gustaba estudiar ni hacer tareas, incluso llegaba tarde al colegio y apenas vio que Paco Yunque tenía su trabajo terminado, le arrancó la hoja de su cuaderno y lo presentó haciéndole pasar como propio. Y finalmente vino el director a felicitar a Greff por su excelente trabajo y ganó el concurso, obviamente con el trabajo de Paco Yunque, pero él no dijo nada, agachó la cabeza y cayó, pues era muy humilde, sumiso y tímido, y sobre todo le tenía mucho miedo a Greff.
Si lo acusaba nadie le creería, y de paso se ganaba una golpiza, y así es como terminaba este cuento, fuera de lo tradicional, sin un final feliz pero muy realista. En esta obra de Vallejo podemos ver claramente el bullying que se presentaba en la escuela hacia Paco Yunque, principalmente por el niño Humberto Grief, que lo maltrata física y psicológicamente, por no ser de las mismas condiciones sociales y económicas que él. Lo discriminaba por ser del campo, por ser pobre y por ser el hijo de su criada. Él nunca se quejó ante nadie por el terrible miedo que sentía por el niño Humberto, que constantemente estaba amenazándolo y agrediéndole. Vivía atemorizado por los golpes que le propinaba Grief. Sentía temor de darle quejas al profesor o ante sus papás, pues temía que le fuera peor, pues de todas formas le pegarían si decía algo. Y así como este, hay muchísimos casos en los que los niños abusan y se burlan y humillan a otros niños, causándole daños físicos, psicológicos que pueden ser irreparables, algunos hasta la muerte, como recién hemos podido apreciar un video donde unos niños ahorcan al brigadier de su salón hasta desmayarlo. Eso es una realidad, ocurre todos los días en distintas partes del Perú y del mundo. Eduquemos mejor a nuestros hijos, enseñémosle el valor de las personas, el respeto y la empatía, iniciando con el ejemplo. Cada uno con su granito de arena podemos cambiar a esta sociedad en un futuro no muy lejano.